Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos continuando con las charlas de BIC, con la finalidad de pues, dar un poco de información acerca de qué acontece con este tema tan complicado del COVID. Eh, es más que otra cosa, es una charla entre amigos. Me acompaña el día de hoy el doctor Andrés Vega. Le voy a ceder la palabra para que nos hable un poco de su trayectoria profesional. Por favor, Andrés. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es el doctor Andrés Vega. Yo soy médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente me encuentro colaborando en el Instituto de Fisiología Celular mismo de la UNAM. Y adicionalmente, pues, colaboro en el equipo de siniestros de seguros BIC y ya tenemos aquí un poco de experiencia en todo este ramo para asegurarnos de que salga todo bien con nuestros clientes. Perfecto. Muy bien. Bueno, para los que no me conocen, yo me llamo José Luis Cobos, soy contador público, soy actualmente director de operaciones de Seguros BIC y bueno, en el pasado he tenido otras responsabilidades en el gobierno, en el sector privado. En fin, mi perfil es un poco más hacia los temas económicos y hoy vamos a tratar de engarzar una charla que tenga que ver, que tiene que ver con cuestiones médicas, básicamente. Por eso la presencia del doctor Vega, de Andrés. Eh, pero también tratar de dilucidar un poco qué es lo que, qué es lo que está ocurriendo con las vacunas y cómo nos afecta en los temas económicos. Vamos a ver un poco, a ver hasta dónde son los alcances que puede tener este tema de la vacuna. Bueno, sin más, eh, le preguntaría a Andrés, ¿qué son las vacunas? ¿Y para qué sirven? Bueno, en general todos conocemos las vacunas porque nos las han puesto desde antes de que tengamos conciencia y las vacunas son una serie de, ¿cómo decirlo?, de medidas preventivas de la salud pública que nos permiten inocular a las personas, es decir, exponerlas a un antígeno, es decir, a un bicho, un virus, una bacteria, de tal manera que nuestro cuerpo genere una inmunidad, es decir, una memoria hacia este bicho, de tal manera que cuando nos expongamos a él, ya sea que no desarrollemos la enfermedad o que desarrollemos una enfermedad muchísimo menos severa. Es por eso que es tan importante vacunarnos. Claro, por eso cuando decimos coloquialmente, vamos por unos tacos, vamos a vacunarnos, en algún sentido nos inoculamos ante ciertas bacterias. Hacia muchas, diría yo. Bueno, Ok, depende de qué taco nos gusten, ¿verdad? claro. Ok. Ahora, ¿cómo se hacen las bacterias? Las vacunas, perdón. ¿Es complicado? ¿Toma tiempo? ¿Por qué, por qué de repente la necesidad ingente de contar con esta vacuna? Claro, está matando gente y eso nos puede dar una clara noción, pero son complicados de hacer. Claro, en general, una vacuna, como la mayoría de los medicamentos en desarrollo, requieren varios años de investigación científica en fases preclínicas, es decir, con animales, y posteriores pruebas bastante largas, complicadas y muy minuciosas en posteriores fases con humanos. Si me permites, Pepe, me encantaría mostrarte un par de láminas nada más para ilustrar mejor esto. Claro. Nada más, me tienes que habilitar la función, Pepe, por favor. A ver, es compartir pantalla. Sí. Ahí estás. Y luego, Mm, no, todavía está inhabilitada. ¿dónde? Todavía está inhabilitada por el anfitrión. A ver, espera.
pantalla. Varios participantes pueden compartir en forma simultánea. Ahí estás. A ver, parece que ahí. Andan, perfecto. Pido disculpas a la audiencia, pero estamos... Pequeños detalles técnicos que siempre Detalles técnicos, ocurren. claro. Bueno, en general, lo que sucede con una vacuna es que nosotros inoculamos a una persona, es decir, insertamos ya sean organismos vivos que pueden estar pues en su estado natural, que son las menos. La mayoría son organismos que han sido inactivados, pueden ser subunidades de vector, pueden ser partes de este virus o de esta bacteria. Hay de recombinación, existen de DNA, existen muchos tipos de vacunas. Y lo que sucede es que nosotros tomamos alguna de estas partes, como mencioné, que podríamos denominarlo un antígeno, es decir, una proteína o una molécula que pueda reconocer nuestro sistema inmune, lo ponemos dentro de nuestro cuerpo y aquí hay dos líneas que van a tener. En primer lugar, tenemos estas células de la defensa que se llaman las células T, los linfocitos T, que van a directamente atacar a todas las células que estén infectadas. Y por otro lado, y más importante, están los linfocitos B, los cuales van a generar una respuesta por medio de anticuerpos que van a ser específicos contra este bicho a la hora de que se exponga nuestro cuerpo a esta enfermedad. Y bueno, va a generar de esta manera también una memoria inmunológica, de tal manera que la próxima vez que lo vea, va a reconocer de inmediato este bicho y va a atacarlo efectivamente. Ahora, como tú me decías, existen lapsos muy grandes para determinar una vacuna. El promedio es de 10 a 15 años, en los cuales tenemos una primera fase en la que se estudia al bicho, se estudia su composición química, cómo tiene la fisiología respecto a la infección celular. Luego vemos cómo se comporta en varios modelos de animales, que es aquí donde se encuentran la mayoría de las vacunas que tenemos hoy en día contra el coronavirus. Y bueno, posteriormente pasamos a las fases 1, 2 y 3 en humanos. En la fase 1 tenemos un pequeño puñado de humanos que son sanos, en los cuales nada más vamos a ver pues qué tan agresiva puede ser la vacuna, si genera algún efecto adverso, mortalidad y demás. En la fase 2 ya tenemos un grupo considerablemente más grande en el cual actualmente se encuentran un par de candidatos a vacunas más. Por último, en la fase 3 son grandes grupos de población. Una vez que pasa la vacuna por esta fase 3, pues ya entonces tenemos que tener una licencia biológica de que es segura la vacuna. El FDA regula que sea aprobado y finalmente ya se manda a hacer para que toda la población pueda tener acceso a esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la vacuna del COVID? ¿Cómo es la única esperanza real que tenemos para que termine esta pandemia? Porque de esta manera todo el mundo que se ha vacunado ya no tendría la enfermedad del COVID o en su caso presentaría una enfermedad que no llegaría a un cuadro severo. Es que todas estas fases, en lugar de que ocurran en 10 o 15 años, pues la mayoría de estas encontramos ahorita muchas vacunas que están en fase 1, en cuestión de simples meses que descubrimos al SARS-CoV-2 apenas en diciembre del 2019. De tal manera que hoy en día tenemos 159 candidatos de vacuna para la enfermedad del coronavirus, de los cuales 2 están en fase 2 y 5 están en primera fase. Y aquí lo podemos ver, cómo existe una distribución de qué continentes son aquellos que están trabajando las vacunas, los 159 candidatos. Tenemos lo que se encuentran en fase 1, que bueno, ahorita ya hoy en día ya son 2, y tenemos estos que están entre la fase 1 y 2 al mismo tiempo, que se han traslapado por la parte de la emergencia sanitaria, y que bueno, son estos 7 en total. Estos 5 que se encuentran en primera fase y estos 2 aparte que se encuentran en fase 2. Así que bueno, estamos en espera de ver cuál de ellos podremos decirle que le pega. No corremos el riesgo por la prisa de hacer una vacuna rápidamente, hacer una vacuna menos efectiva. Existe un riesgo, sí es cierto, y el riesgo se va a ver sobre todo en que la mayoría de estas vacunas, bueno, no van a ser efectivas en sus fases 1 y 2. Sin embargo, pues le estamos apostando, se podría decir, mucho a la suerte de que
el gran número que tenemos de vacunas, alguna de ellas pase por todas las fases y resulte ser adecuadamente efectiva. Obviamente, cuando ya se vayan a comercializar y se vayan a distribuir, será porque se ha comprobado y tiene una estadística significativa de que sí son lo suficientemente pues efectivas. Tú tienes la sensación de que vamos a tener una vacuna en los próximos 12, 18 meses. ¿Es una Yo expectativa creo, real? yo creo que sí, se han hecho esfuerzos muy grandes a lo largo del mundo, muchas alianzas se han hecho, particularmente se hizo apenas, digo apenas, pues hoy mismo en la mañana, pero del otro lado del mundo, una reunión de más de 50 países en los cuales lograron destinar 7.4 billones de dólares a poder seguir desarrollando esto en una alianza entre diversos países. La OMS considera que se va a tener algo para mediados del 2021, ya un candidato final. Sin embargo, con todos estos pasos adelantados por la emergencia sanitaria, es considerablemente posible que incluso para principios del próximo año, si corremos con mucha suerte, pero existe la posibilidad de que para principios del próximo año se pueda ya tener una vacuna. ¿Una vacuna que se pueda distribuir comercialmente? Sí, justamente. O sea, nos va a tomar más tiempo la distribución que el desarrollo. Eso es posible. Y realmente algo preocupante de esto va a ser la cuestión económica de qué países y de qué manera van a decidir querer comprar la vacuna y cómo lo van a querer poner a la disposición del público en general. No sabemos si particularmente en nuestro país o qué países van a decidir ponerlo público y van a comprar la vacuna para todo el mundo, o si uno va a tener que pagar por la vacuna, o cómo va a ser la distribución de esta vacuna una vez que ya esté terminada. Claro. Sí, bueno, imagino que habrá gobiernos de países suficientemente ricos que puedan comprar la vacuna y distribuirla entre la población menos favorecida de sus economías. Eh, y quienes tengan suficiente dinero podrán comprarla, ¿no? Me preocupa el caso de América Latina, me preocupa el caso de México, porque México está hundido en una crisis económica bastante seria, de la que es complicado. eh, no es precisamente el tema de hoy, pero bueno, viene a cuento porque en realidad hay muy poca gente que podrá pagarla. Sí. Y francamente me pregunto si con las muestras de cierto distanciamiento que ha tenido este gobierno, estará realmente dispuesto a comprar la vacuna y a distribuirla gratis, ¿no? Entre la mayoría de la población, por lo menos. Sí, la verdad es que es todo un tema, es bastante complicado y particularmente existe una iniciativa por parte de la Alianza Global de Vacunas e Inmunización, en la cual se está reuniendo un fondo específico para que estos países, eh, aquellos sobre todo que tengan las dificultades mayores para adquirir la vacuna, puedan serle otorgado a partir de este fondo. No sabemos si México va a ser parte de esto, pero en caso de que no tengamos la capacidad económica, que personalmente yo creo que sí existe, sin embargo, pues la distribución ahí es un poco tortuosa, pues tendríamos esta esperanza, por así decirlo. ¿Cómo funciona esta alianza? Esta alianza en general son varias partes de los sectores públicos y privados, particularmente la fundación de Bill Gates ha donado una importante cantidad de dinero de esto para que es como un ahorro, para de tal manera que una vez que ya se haya desarrollado por completo la vacuna, esta misma alianza pueda decidir a qué gobiernos de países que tienen mayor necesidad se les pueda otorgar una cantidad considerable de vacunas para su población y sean distribuidas gratuitamente. Así que pasa en buena medida porque el gobierno en turno, digamos aquí en México, el gobierno de López Obrador, acepte la ayuda.
Así es. Uy, no soy muy optimista, Es complicado, muy pero bueno, complicado. es decir, otra vez viendo un poco las actitudes que ha tenido este gobierno, no me la pinta muy optimista, que digamos. Pero bueno, No, y otro factor ahí importante es la aceptación que la gente en general vaya a tener. Hemos visto que la aceptación a la sana distancia ha sido muy poca. Existen claro. varios movimientos antivacunas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero hay muchos también aquí en México, o simplemente por la ignorancia que la gente decide no vacunarse. A ¿Cuántas ver, veces no? ¿Sí? perdón, continúa y ahora te hago una pregunta. ¿Cuántas veces pasan los de las campañas de la vacuna de la influenza ofreciendo y la gente dice, no, yo no me quiero vacunar porque no me he enfermado y cuando me ponen la vacuna de la influenza me enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué esperaríamos si es que nosotros tenemos a la disposición la vacuna contra el COVID-19 de la respuesta de la población? También es algo muy interesante. Han habido cosas muy locas respecto a que pueden darnos chips controladores o ponernos enfermedades extrañas y demás. Entonces, o el miedo de que quizás no sea muy efectiva y me termine enfermando del COVID y me salga peor. Hay mucho ahí que se pueda discutir, no solamente desde una perspectiva política que nos genera mucha incertidumbre. Sí, yo he escuchado acerca de estos movimientos antivacunas y la verdad es que digo, caray, se trata de ciencia ante todo, ¿no? Es decir, es mejor tener a la ciencia de tu lado que tener una especie de oscurantismo por ser escéptico, ¿no? A vivir en el oscurantismo, bueno, pues qué bien, pero regrésate a la Edad Media. Solo porque eres muy escéptico o eres muy inteligente. Bueno, ok. No sé, en realidad es un cúmulo de cosas. Ahora, se puede, el Consejo de Salubridad, en el caso de México u otros países, algo semejante que exista, puede tener la facultad de vacunar a la gente incluso contra su voluntad. ¿Qué sabes tú al respecto? Teóricamente no se puede obligar a las personas a que se vacunen. Existen muchas políticas y campañas que se pueden realizar al respecto, como por ejemplo la vacunación universal que existe, no lo sé, contra el sarampión o contra la tuberculosis o demás. Sin embargo, vemos, por ejemplo, grupos, aquí en la Ciudad de México apenas hubo un grupo que tuvo un brote de sarampión. Después de tantos años que no habíamos tenido, de pronto tenemos un grupo de personas grande, en una delegación bastante grande, que hubo un brote de sarampión cuando no debería de existir, pero para nada eso. Y luego también tenemos el contraste de que no solamente en varios estados de la República, no mismo aquí en la Ciudad de México, existe un importante desabasto de vacunas generales de los niños que se aplican los primeros meses de vida en centros de salud o en unidades de medicina familiar. Entonces, si tenemos esto contra enfermedades que ya conocemos y sin embargo hay un desabasto de vacunas que existen ya, que son bien desarrolladas y que llevamos años con ellas dentro de la obligación del gobierno que debería de ser impartirlas para toda la población y no las hay, no lo sé. La verdad es que a mí me parece muy complicado llegar a la vacunación total del país. Tengo la esperanza de que pueda lograrse a través pues, de medios urgentes y extraordinarios que se han visto con alianzas de todas partes y tengo la esperanza de que la mayoría de la población mexicana quiera aceptar esto, pero no sé en la parte de la logística de distribución, ya sea que el gobierno la decida comprar y distribuir o no, ¿cómo va a estar eso? ¿Tú qué le aconsejarías a la gente? Que se vacunen, desde luego. Y por lo pronto, bueno, que no salgan mientras no exista vacuna, parece imposible, ¿no? No, totalmente. Lo cierto es que por las condiciones que tenemos nosotros económicas como país, es muy difícil, por no decir imposible, guardar una cuarentena total de aquí a que se pase la pandemia, por así decirlo. Lo cierto es que el coronavirus va a estar ya con nosotros toda nuestra vida, va a estar Claro. sobre la faz de la tierra por siempre.
indudablemente tarde o temprano la mayor parte de nosotros vamos a adquirir pues la enfermedad, nos vamos a infectar, ya sea el día de mañana, aunque nos cuidemos, pero nos llegue la despensa por que le pidamos por alguna aplicación y esté contaminado la persona que la lleva, o simplemente dentro de 10 años en algún punto durante un invierno nos da una gripa y resulte ser COVID-19. No Claro, lo sabemos, si estás vacunado, claro. entonces estás protegido. Pero de aquí a que llega eso, pues lo mejor y lo que ha hecho menos la población, sobre todo ahora que comenzó la nueva normalidad del día 1 de junio, es que mucha gente empezó a dejar de guardar la sana distancia. Sí, no, no, bueno. Justo, Entonces, justo ¿sí? cuando se reportan más muertes. Justamente porque la gente que estaba guardada y que se guardó lo más posible, de pronto empezó a salir a las calles. Y es justo lo que esperamos siempre en cualquier pandemia, las olas subsecuentes, que es cuando la población general que brinda servicios que no son estrictamente necesarios empieza a exponerse más a las calles. Se relajan un poco y vienen los contagios. Claro, y aquí lo importante es a considerar es que la pandemia puede que acabe por el número grande de infectados, sin embargo, la posibilidad de infectarse por COVID ya va a estar para el resto de nuestras vidas, igual que la Claro, influenza o el neumococo. claro. El hecho de que baje el número de infecciones o de infectados no significa que uno corra menos peligro. Totalmente. El peligro lo dejaremos de correr una vez que ya tengamos la vacuna. Correcto, esa es la cuestión, eso es lo absolutamente relevante. Habrá que vacunarse una vez que esté disponible. Y Claro, por lo pronto, mientras no exista la vacuna y no estés vacunado, hay que tener cuidado, hay que tener los cuidados debidos, ¿no? Al salir a la calle, al salir al trabajo, al salir al supermercado, en fin, con todo esto. claro. Porque además en México resulta, la cifra me resulta alarmante. La letalidad es, si vi bien, es superior a 10%. Sí, la verdad es que en México nos ha pegado mucho la letalidad del COVID, particularmente por las comorbilidades que nosotros tenemos, es decir, Claro, otras enfermedades agregadas, principalmente diabetes, hipertensión y sobrepeso, que es algo sumamente común en México. Encabezamos la lista mundial junto con Estados Unidos de sobrepeso y obesidad. Entonces, eso hace que aquellas personas que tengan COVID-19 tengan una mayor posibilidad de desarrollar un cuadro severo. así que también es buena oportunidad para, si está uno pasadito de peso con cierta pancita, empezar a hacer ejercicio en casa. Te puede ayudar, definitivamente te puede ayudar a que si dentro de 6 meses o un año adquieres la enfermedad y no existe vacuna todavía, te puede ayudar a enfrentar la enfermedad. Claro, uno tendría mejor pronóstico a partir de que su estado de salud sea pues lo mejor posible. Sin embargo, obviamente hemos visto que ahora sí que a quien le vaya a dar, aunque se quite, le va a dar, ¿verdad? Claro. Desafortunadamente. Aunque yo sea joven, no tenga ninguna otra enfermedad, yo puedo desarrollar un cuadro severo, por supuesto. Sin Se embargo, puede dar el tengo más caso. chances de tener un cuadro lo más leve posible a partir de que sea más sano. Claro, 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 por supuesto. Ahora, hay una situación que a mí me preocupa sobremanera, es que debido al confinamiento, la pandemia, eh, hay, veía todo antier, de un aproximado de, hay más de 12 millones de mexicanos que perdieron su ingreso. A eso hay que sumar otros 8 millones de mexicanos pues, que no tenían trabajo o que no trabajaban más de 35 horas a la semana. Estamos hablando de un universo de 20 millones de personas que no tienen ingreso. En este momento, el día de hoy, no tienen ingreso. Y eso va a significar, quererlo o no, una alteración en la calidad de la alimentación en los meses subsiguientes. Eh,
¿Qué tanto puede afectar esta situación? Esta es una situación económica. Esta cuestión económica en conjunción con en cómo va la pandemia, en el estado actual que va la pandemia. Esto podría, digamos, ayudar a un rebote de la pandemia hacia arriba. ¿Qué piensas tú? Claro, por supuesto, porque las personas que han perdido su trabajo desafortunadamente, eh, o aquellas que tenían la necesidad de tener un ingreso de manera de salir a las calles, estar en conglomeraciones y demás, simplemente como la persona que vende elotes fuera de la casa, Claro, pues tienen la necesidad de... Alguna vez platiqué con el señor que vendía elotes afuera de mi casa y él me decía, es que si yo no salgo a trabajar y no me expongo aquí donde hay mucha gente, quizás me dé el coronavirus o no, pero yo sé que el hambre me va a matar antes que eso. Y aquí tenemos un punto muy importante que el gobierno de México no ha tomado en consideración respecto a políticas públicas que nos faciliten mucho esta parte. Por ujú, ejemplo, los servicios de luz, agua, electricidad, gas, los sigue cobrando de manera regular el gobierno, claro, los impuestos, las rentas, y no se han emitido ningún tipo de políticas públicas que ayuden a hacer un colchón, por así decirlo, de las economías familiares de la mayor cantidad de población mexicana que se ve sumamente afectada por esto. claro. Si, por ejemplo, si la compañía de luz compañía de luz y otros servicios públicos dejaran de cobrar estos servicios de manera transitoria, unos 3 meses, pensando en un número, 3 meses. Bueno, pues eso, bien que mal, le libera un poco de dinero a las familias que bien pueden destinar en alimentación, en, en, en seguir adquiriendo calorías y nutrientes que son importantes justamente para esto, para que el día que lamentablemente te infectes, tengas una mejor posibilidad de afrontar la enfermedad. Pero el gobierno mexicano, pues caray, no quiero decirlo tan feo, pero parece que están dormidos y dedicados a los shows de las mañanas nada más. En serio. Me va a regañar mi jefe ahora que vea esto que estoy diciendo, pero bueno. En fin, bueno, podremos tener vacuna quizás en, dices tú, tal vez 6 meses, un año. Eh, ¿en qué, ¿En qué tendríamos que estarnos fijando eh, las personas que actualmente estamos guardados en casa? ¿Qué les decimos a nuestra clientela, por ejemplo? Claro, que se cuiden, pero bueno, a mayor abundamiento, estás tú. Claro, en primera instancia, algo muy importante es que no se dejen llevar por cualquier información que no sea de medios oficiales. Es sumamente común ahorita tener cadenas por Facebook, por WhatsApp, que nos hablan de mil cosas que no tienen ningún tipo de sustento, no digo científico, ni siquiera de sentido común, Claro, ¿no? En primer lugar, no se dejen llevar por eso. En segundo lugar, es muy importante cuidar la salud mental de todas las personas que nos encontramos en cuarentena, porque el estar recluidos, el hecho de estar pensando en el posible estrés de que me puedo llegar a infectar en cualquier momento, que es una verdad, pues genera muchos cambios en la salud mental de todos nosotros. De tal manera que guardar la mayor cantidad posible de comunicación con nuestros seres queridos, de estar realizando ejercicio de forma regular en nuestra casa, lo cual disminuye importantemente los niveles de estrés, y quizás acudir a algún servicio de ayuda psicológica o médica a través de telemedicina o de telepsicología son ujú. muy buenas herramientas. En tercer lugar, Hacer ejercicio es bueno porque libera endorfinas, ¿no? Entonces, claro que sí, es muy mejora importante para la salud mental, además de que nos ayuda mucho a nuestra condición física y a nuestro estado de salud en general. claro, Tercer lugar, comer bien. Es muy importante aprender a comer bien, la mayor cantidad de frutas, de verduras y la menor de alimentos procesados y de grasas. Yo sé que es correcto. sumamente cómodo
sobre todo en estos tiempos, agarrar y pedir un Rappi, un Didi Food, un Uber Eats, cualquier cosa que nos traiga la comida de esta manera, ya está procesada y demás. Y es muy importante también ayudar a la economía local de los restaurantes que estén cerca de nosotros, También, pero elegir sobre todo aquellas opciones que sean más beneficiosas. Digo, es muy claro, fácil pedir por Rappi que nos traigan 20 de Maruchan y un galón de Coca-Cola, pero podemos también pedir para llevar quizás, no sé, de la fondita que está mismo en la colonia o en nuestra unidad, que nos vende comida que es fresca, que es de mucho mejor contenido alimenticio, ¿no? claro, Y en cuarto lugar nos queda pues nada más que guardar sana distancia, pecar siempre de ser prevenidos en cuanto a la higiene, es mejor pecar en ese sentido y pues estar muy atentos. Es muy común y se ha dado mucho que en cuanto tenemos síntomas de COVID, mucha gente dice, no, seguramente no me va a dar, seguramente es alguna otra cosa y demás. Y créanme que cuando les damos un seguimiento oportuno a estos clientes que empiezan a tener cuadros de tos seca, de fiebre, de dolor de cabeza importante o de músculos y de articulaciones, y sobre todo, lo más importante, falta de aire, aunque sea muy poco. Si ustedes sienten que les falta el aire, que aunque se oxigenan y jalan el aire todo lo posible, sienten que les hace falta, se cansan de más cuando están comiendo o cuando están realizando actividades cotidianas como subir escaleras de forma regular, es muy importante tener lo más oportunamente posible una valoración médica para evitar dentro de lo más posible que el cuadro se vuelva más severo y en caso de que sea así, estar todo el equipo de BIC preparados para ofrecerles la mejor calidad de atención médica posible, de la manera más oportuna y no esperar a que sea una emergencia. claro. Sí, por supuesto. Te preguntaría, ¿en tu opinión la pandemia está domada? Como dijo el señor presidente. ¿Te En parece que lo está domada? No, a mí en lo personal no. Hemos tenido un gran logro en el sentido de haber aplanado la curva de una manera muy importante. Hemos reducido considerablemente con las medidas que han habido la cantidad de infectados al mismo tiempo, de tal manera que aunque se saturaron los hospitales, dentro de lo posible se ha logrado dar un abasto considerable y no hemos caído en el caso de otros países Ujú. de diferentes tipos que tienen una gran cantidad de muertos en las calles o que está sobresaturada en los servicios sanitarios y funerarios. Yo creo que hemos tenido una muy buena respuesta en muchos sentidos porque no hemos llegado a ese caso. Lo importante justamente es que nos mantengamos de esta manera, con la sana distancia, obviamente, y no tomando medidas de creer que ya se acabó la pandemia. Yo creo que hemos tenido buenas medidas, han hecho falta muchas, sin lugar a duda muchísimas, sobre todo de carácter económico desde mi perspectiva. Ujú. Pero bueno, lo importante es nosotros cuidarnos, a nosotros y a nuestra familia. De esa manera nos cuidamos todos. Correcto. Muy bien. Pues Andrés, muchas gracias. Ya no me resta más que darte las gracias, las gráficas, por tus conocimientos, tu claridad. Me parece muy, muy puntual todo lo que dices y nos compartes. Con mucho gusto. Y nada, pues invitar a nuestros amigos del canal y la clientela que nos sigue con regularidad a que sigan estas charlas, eh, se informen, como bien dice el doctor Vega, eh, que se informen en medios oficiales. Si tienen cualquier duda, acudan a nosotros a BIC sin problema. Siempre vamos a estar dispuestos a atenderlos, a orientarlos. Y si nosotros no podemos por alguna razón, tengan la seguridad de que vamos a hacer el conducto para acercarlos con quien sí pueda brindar la ayuda necesaria. Muy bien. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Andrés, abrazo. Un abrazo virtual, Pepe. Muchas Igual, gracias a virtual. todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.